Hola, buenos días. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenida. Gracias. 9:05 damos inicio. Ok, gracias.
Muy buenos días, tengan todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, darles la bienvenida a nuestro Congreso Internacional de cada año. En esta ocasión tengo el gusto de dirigir la mesa titulada Diseño Paramétrico en el Marco de la Educación. Y tenemos invitados a Midori Endo y al arquitecto Armando Carranco. Justamente ellos son catedráticos de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura y expertos justamente en este tema, ¿no? En el diseño paramétrico. ¿Me escuchan todos? ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, Caro. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, voy a empezar platicándoles sobre Midori Endo Gutiérrez. Es arquitecta interesada en la integración de tecnologías BIM, como el Revit, en el proceso de diseño y construcción. Es una arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con experiencia en la realización de proyectos y construcción de edificios de diversos géneros, destacando en las áreas de corporativo, residencial, comercial e industrial en empresas como DHL, Telefonía Movistar y Forstar, entre otras. Actualmente es líder de proyectos de la empresa Planeación Holística Interior y en particular se ha especializado en el manejo de software BIM y paramétrico. Sus habilidades de diseño arquitectónico y construcción se expanden a la regeneración y análisis de la ciudad y a la restauración del patrimonio, con conocimientos especializados en oportunidades de desarrollo en torno a la arquitectura, ingeniería y construcción. Es académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y colaboró en la División de Estudios de Educación Continua y actualización docente de la misma. Está convencida de que el ejercicio profesional es transdisciplinar, cambiante y con características complejas que permiten transformar las problemáticas actuales en beneficio de la sociedad. Actualmente se desarrolla en la plataforma BIM Object para empresas del sector de la construcción y capacita a empresas interesadas en migrar de CAD a BIM. Muchas gracias, Midori, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. El arquitecto Armando Carranco Hernández también es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tiene una maestría en Arquitectura, Ciudad y Territorio. Es profesor de la Facultad de Arquitectura desde 2002 en varios talleres y en especialización en Arquitectura de Interiores. Es escritor articulista en las revistas Ambientes, Obras y en Construcción y Tecnología. También conferencista sobre mesas de temas de sustentabilidad, patrimonio y espacio público en diversos foros y universidades, como por ejemplo en la Galería Mexicana de Diseño, diplomado en Espacio Público y Ciudades Seguras de la Universidad Iberoamericana, coordinador de talleres internacional Ciudad Más Agua con la Universidad Nacional de Colombia, jornadas internacionales de patrimonio, Universidad La Salle, sedes en Bogotá, y Cartagena de Indias, en Colombia. También coordinador de cursos de actualización y diplomados en la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de la UNAM. Coordinador de Seminario de Teoría, Historia e Investigación, también de la Facultad. Y ha sido coordinador académico de los diplomados de Patrimonio Cultural en México, Gestión y Conservación, Patrimonio Mundial, México en la lista de Patrimonio Mundial, e Historia Cultural de la Arquitectura Mexicana, primera mitad del siglo XX, en el 2016. Es coordinador académico del proyecto educativo Guardianes del Patrimonio con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y socio director de Planeación Holística Interior, empresa especializada en proyectos y construcción de edificios de diversos géneros, destacando en hotelería, corporativo, industrial para empresas. Desarrolló 2 proyectos piloto en la resiliencia urbana en espacios públicos para el gobierno de la Ciudad de México y ha ganado varios premios y menciones honoríficas en diferentes proyectos. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos justamente de la educación, ¿no? De la educación paramétrica, diseño paramétrico en el marco de la educación 4.0. Entonces, ¿qué les parece si empezamos platicando justamente qué es lo que se conoce hoy como educación 4.0? Si gustan hacer alguna presentación, tienen acceso para hacerla, como ustedes gusten. Sí. Buenos días a todos. Efectivamente, bueno, nosotros combinamos nuestra práctica docente con nuestra práctica profesional. Hemos encontrado, y bueno, aparte yo trato de escribir también, como lo mencionaba Carolina ahí en mi semblanza. Entonces,
buscamos siempre como tener esta parte doble, ¿no? Porque a veces la educación va por un lado y la vida profesional, la economía va por otro lado. Entonces, lo que nosotros buscamos como docentes es tratar de integrar las dos partes de la mejor manera posible, sin que esto resulte en una falsa simulación de la práctica, que también pueden ser situaciones o conductas pedagógicamente no apropiadas en la escuela. Entonces, hemos entrado a este tema de la educación 4.0, sobre todo a partir de que hemos encontrado que el mundo, bueno, todos ya nos dimos cuenta que ha cambiado muchísimo y este paradigma educativo surge sobre todo a partir de estos cambios y estos avances tecnológicos que hemos vivido en los últimos años. ¿Sí? Si quieres, vamos a compartir. ¿Sí? Surge a partir de que en este siglo XXI, muchas de las tecnologías que hemos utilizado desde hace mucho tiempo, pues han derivado en otras maneras de ver el mundo y de producir, que es lo que le llamamos la cuarta revolución industrial. ¿Sí? ¿Sí se está compartiendo? La cuarta revolución es Windows. Parece que... ¿Ya se ve la pantalla roja? Y ya se ve. Ok. Gracias. Esto que se llama la cuarta revolución industrial se va a nombrar por primera vez en la Expo Industrial Alemana de Hannover en 2011, en abril de 2011, donde se van a reunir diversos fabricantes, productores y todos los participantes de la industria, lo que le llaman los stakeholders, se van a reunir aquí y la conclusión de esto es que estamos viviendo otra revolución industrial y que ellos identifican como la cuarta. ¿Sí? Lo primero que tendríamos que pensar es dónde están las otras tres. Entonces, la que sigue. Esto es bien importante. En Hannover se mencionan tres tendencias que serán el denominador común de esta nueva revolución industrial. Fundamentalmente es la inteligencia artificial, las experiencias inmersivas transparentes, entendiendo esto como estas experiencias que nos hacen que los sentidos se vean alterados. Estamos hablando de la realidad virtual y la realidad aumentada, y las plataformas digitales. Las plataformas digitales todas que sobre todo basan su funcionamiento y en general estas tres tendencias en la conectividad a Internet. Gracias a Internet esto puede funcionar simultáneamente y esto cambia radicalmente el panorama de la producción y también de la economía. La educación 4.0 surge como respuesta a esto. ¿Cómo vamos ahora a formarnos en las escuelas cuando prácticamente todas las actividades productivas humanas están migrando hacia esta manera de trabajar? ¿Sí? Entonces, se observó que varias de las actividades que antes eran realizadas por operadores humanos, ahora serán ejecutadas por la tecnología de información y automatización a través de robots y computadoras de alto rendimiento. Y esto implica pues que todos estos dispositivos empiezan a aprender del comportamiento de los humanos. Y esto es lo que le vamos a llamar cuarta revolución industrial. La primera pues es la que ya conocemos, ¿sí? Sobre todo la máquina de vapor y el primer telar mecánico. Es la primera vez que se va a mover una máquina o un objeto sin que lo opere un hombre o un animal, sin tracción animal. Entonces, esto es sobre todo motivado por la transferencia energética de energía térmica a energía cinética. La segunda revolución industrial es cuando la energía térmica cambia por energía eléctrica. Entonces, ahora la electricidad va a poder mover máquinas. El dispositivo que inaugura esta revolución industrial es la cinta transportadora en el matadero de Cincinnati, y donde vamos a ver así como mayor paradigma de esta segunda revolución industrial, pues es la línea de producción de los automóviles, sobre todo el Ford T, el modelo Ford T de los años 20. La tercera revolución industrial llegará en los años 60 del siglo XX, cuando llegan las computadoras. Y entonces empieza a ver las primeras robotizaciones en la producción, como vemos sobre todo como lo adoptó la industria aeronáutica y la industria automotriz, y después todas las industrias. Sin embargo, todas estas máquinas estaban desvinculadas.
La cuarta revolución industrial es cuando todo se va a unir, y aquí a propósito del tema del Congreso, a través de la conectividad por Internet. Internet va a ser ese gran catalizador que va a ser qué dispositivos, personas, robots y todo tipo de tecnologías puedan trabajar en tiempo real desde distintos lugares del mundo. Y esto cambia radicalmente el panorama. Por eso podemos tener este congreso así, vía internet, ¿no? De una manera relativamente sencilla, que bueno, a veces sí es más bonito el contacto humano y visitar los planteles de las universidades, etcétera. Pero también lo podemos hacer así, tiene sus ventajas, sobre todo el tema del tiempo, de no movernos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esta cuarta revolución industrial, como lo marca aquí el gráfico, también va moviendo el grado de complejidad. Entonces, evidentemente, para integrarnos nosotros a una economía que está moviéndose vertiginosamente hacia nuevas tecnologías, hacia nuevas formas de trabajar y que está impactando fuertísimo en la vida cotidiana de todos, esto implica hacer cambios muy fuertes en la educación, en todo, desde la primaria hasta nivel superior. No podemos seguir formándonos como lo hacíamos cuando esto no existía. El mundo cambió radicalmente, está cambiando y lo estamos viviendo, y esto implica también hacer ajustes en la educación. ¿Sí? La siguiente. Y entonces, lo que esto implica es una serie de componentes que ahora participan de esto que le llamamos la cuarta revolución industrial, que fundamentalmente, empezando por arriba y en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues los robots, ¿no? Toda la automatización que ya se está dando y que está eliminando muchos empleos y muchas industrias. Una de las que se va a ver más afectadas son los bancos, por ejemplo, y todo tipo de trabajos que si un robot lo puede hacer, se va a desaparecer. Y esto va a implicar también un cambio radical en los empleos, en la economía, en las industrias, etcétera. Y evidentemente habrá creación de nuevos empleos, para los cuales todavía no estamos preparados, y ahí es donde entra la educación, desde la primaria, repito, hasta el nivel universitario. El Big Data, cómo está impactando esta impresionante cantidad de datos que todos los días estamos generando con nuestra vida cotidiana y en sí las empresas y todo lo que esto implica. La realidad aumentada como experiencia inmersiva y la realidad virtual, la impresión 3D, que tiene mucho que ver con la industria del diseño. Por primera vez, los objetos se fabrican no quitándoles masa o quitándoles material como siempre se ha hecho, sino agregándola. Y esto nunca se había visto en la historia de la humanidad tampoco. Entonces, en el ámbito del diseño, dime, ¿cómo se presenta la disrupción tecnológica para mejorar los procesos de diseño? Pues esta disrupción implica que todas estas tecnologías que estamos mirando aquí en este esquema, pues se integren al diseño, que ya se están integrando. Es curioso porque la industria 4.0, como se expresó en Hannover, no mencionó prácticamente al diseño. Sin embargo, el diseño en todas sus formas, desde el diseño de objetos, pasando por el diseño gráfico, el diseño de modas, el diseño arquitectónico y hasta el urbano, han integrado plenamente todas estas tecnologías. Entonces, y esto está eficientando mucho los procesos, está reduciendo costos. Evidentemente hoy todavía no es tan económico, pero como suele suceder en todos estos procesos, los costos van a bajar mientras más se implemente y mientras más gente lo consuma. Entonces, estas tecnologías ya están actuando todas simultáneamente en varios procesos de diseño. Una de las más interesantes, por ejemplo, es la ciberseguridad. Esa sí va a cambiar radicalmente todo, eso que le llamamos blockchain, ¿no? En donde, por ejemplo, unas cosas que va a desaparecer son los bancos a través del blockchain. Ya no vamos a necesitar una entidad intermediaria para nosotros hacer, por ejemplo, una transferencia de dinero. Cuando yo voy y compro de manera física con dinero en efectivo, yo pago con mis billetes y mis monedas a alguien, pero no necesito un banco que reciba mi moneda y se la entregue a otro. Ahora que lo hacemos vía electrónica, sí requiero de una institución financiera como intermediaria, pero a través del blockchain volveremos a hacer los traspasos de dinero de persona a persona o a empresa sin necesidad
de una entidad intermediaria. Por lo tanto, los bancos tendrán que modificar radicalmente su manera de ser, ¿no? Pero esto también implica en contratos, en las votaciones para las elecciones se harán por vía blockchain, no podrá haber fraudes, los diagnósticos médicos, todos tendremos nuestro historial médico vía blockchain. Esto va a cambiar mucho. Ahora, ¿cómo esto impacta en el diseño? Bueno, pues evidentemente va a impactar en la manera de producir. Cuando nos damos cuenta cómo una impresora 3D que está trabajando con un proceso de diseño informático muy poderoso y una computadora convencional no alcanza, y hay que conectarla a la nube para que desde ahí se haga el proceso y que otros en otro lugar del mundo, de la ciudad, puedan ver y supervisar el proceso a través de la nube, y etcétera, previo a una simulación donde ya probamos el proyecto, etcétera. O sea, todo esto pues se está integrando, se está volviendo el día a día y evidentemente tenemos que hablar de ello y tomar medidas a nivel educativo. Por ahí va la cosa. Perfecto. Entonces sí viene un gran cambio, ¿no? No, tremendo, así vertiginoso. Estamos viviendo, por eso sí creo yo, que es una revolución industrial. Totalmente. Estamos viviendo parteaguas y dentro de 5 años, acuérdense de esta conferencia, bueno, de esta mesa redonda, dentro de 5 años va a haber empleos que hoy ni siquiera estamos imaginando. No sabemos cuáles van a ser. Dios santo. Okay. Así de ese tamaño. Pues todos los diseñadores tenemos que ponernos las pilas justamente para estar al tanto de todos estos cambios tecnológicos, ¿no? Y estar siempre a la vanguardia. Es correcto, así es. Ok. Pareciera que el diseño paramétrico se basa en la creación de vistosas geometrías complejas que la impresión 3D puede construir. Pero ¿puede hacer otra cosa el diseño paramétrico? ¿Aporta algo más que formas muy vistosas y atractivas? Sí, el diseño paramétrico no es hacer formas vistosas complejas, también se puede. Más bien, no solo es eso, es parte de. El diseño paramétrico surge y parte del diseño generativo. Antes de llegar al parametricismo, pasamos por el diseño generativo. El diseño generativo es un sistema complejo que debe ser primero, que implica, unas partes interrelacionadas e interconectadas, en cuyas conexiones o como producto de ellas se genera información nueva, no considerada en una primera instancia. Es decir, metemos una información como un input y tenemos otra información como un output. Generamos nueva información a partir de los datos ingresados. De esta manera, el diseño generativo se enfoca en crear una serie de reglas, de algoritmos o parámetros. Son como recetas que diseñarán el objeto final. El algoritmo, entendiendo esta palabra como la definición, o sea, ¿qué es? Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Nosotros todo el tiempo manejamos algoritmos, pero no lo llamamos como tal. Todas las decisiones que tomamos, los procedimientos que hacemos, desde preparar un sándwich o hacer un café, es un algoritmo. El diseñar en una fiesta el acomodo de las mesas y pensar quién va con quién, eso es un algoritmo. El decir, estos son los inputs en este sentido serían, tengo 100 invitados, tengo 200, 300 invitados y necesito dividirlos en mesas de 10. Pero a estos les meto información o sé que son de tal familia que no se llevan con esta y que van a generar un problema y la convivencia no se va a llevar de la mejor manera. Esa es la información que tengo de este tipo de acomodo. Entonces, tomando en cuenta las relaciones entre las personas, decidimos al final el output, o sea, el resultado del algoritmo nos va a generar esta colocación y nosotros lo que buscamos, o sea, nuestro objetivo final es generar una fiesta o una convivencia alegre, sin problemas y que todo salga bonito. Entonces necesitamos pensar y prevenir estas cosas. Eso es un algoritmo. Pues de alguna manera lo hemos manejado de manera intuitiva, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pero ahora lo tenemos que computarizar, por llamarlo así. Así es. Lo tenemos que hacer consciente primero. Segundo, lo tenemos que racionalizar. Y tercero, ahora con la ayuda del software paramétrico lo podemos meter a un proceso y eso que decía Midori de la fiesta, lo resuelve la computadora.
La computadora en un milisegundo te va a decir quién se lleva con quién no, etcétera, y te va a dar una opción. Pero tú puedes modificar la instrucción y la computadora te va a dar otra opción, o te va a dar 10 opciones, o te va a dar 100 opciones. Y ese es el secreto del diseño paramétrico. Ok. Que la computadora te dé opciones y que tú escojas las mejores. Dentro de la instrucción del algoritmo, tú debes también poner una evaluación, como una especie de rúbrica de evaluación al proceso de la computadora y le vas a decir, a ver, la mejor opción tendría que cumplir con esto, esto y esto. La segunda mejor podría ser así, la tercera mejor así. La computadora hace el trabajo y te entrega esas opciones. Y entonces ahora tú como humano evalúas lo que te respondió la computadora y tú tomas la decisión final. La computadora solo te ayudó a hacer algo que a lo mejor te hubieras tardado meses. Entonces, esa es una parte muy interesante, porque entonces nosotros los diseñadores vamos a hacer estrategias, ¿no? O sea, con base en lo que nos arroje la computadora, nosotros vamos a crear estrategias y vamos a tener, ahora sí que todo el conocimiento para poder tomar decisiones, ¿no? Sí, vamos a generar opciones. Vamos a poder modificar o elegir resultados. Esto se puede hacer hasta de forma muy gráfica, manejando el parámetro, por ejemplo, en el caso de la fiesta, podemos colocarle un parámetro de felicidad, ¿no? O un parámetro de convivencia sana, o un parámetro hasta de cuánta gente se va a parar, en qué momento colocas música. Esas son muchas cosas que le puedes modificar y puedes generar muchos resultados. Y lo que decía Armando, de los miles de resultados que vas a recibir de parte del equipo, de la computadora que te arroja el software, uno ya decide cuál es el mejor. Aquí la diferencia es que nosotros como personas ya tenemos información. Nosotros ya entendemos qué es una persona, ya entendemos qué es una fiesta, ya entendemos, en el caso de preparar un café, por ejemplo, ya sabemos qué es una taza, qué es una cuchara, qué es el azúcar. La computadora no. La computadora hay que decirle qué es cada cosa para que genere estas opciones. Hay que alimentarla de mucha información. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Eh, Hoy sabemos que las computadoras pueden aprender a partir de eso. Entonces nosotros la programamos, le damos unas primeras instrucciones y en base a la experiencia, la computadora puede ir recopilando nueva información, integrarla y así ir mejorando los procesos. Perfecto. Y aquí hay un punto súper importante, que es el input, ¿sí? Lo que vamos a meter. Hay un famoso dicho en esto de la informática, una máxima que se llama garbage in, garbage out. Si le metemos basura, sacamos basura, pero si metemos oro, sacamos oro. Eso lo mete el ser humano, no lo va a hacer la computadora. Si la información que metemos es valiosa, está probada, es investigada, producto de una buena investigación, etcétera, seguramente el resultado va a salir muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer como diseñadores es prepararnos para obtener información valiosa, ahí entra el Big Data, entre otras cosas, y también en el diseño de los algoritmos. Necesariamente tenemos que entrarle a las matemáticas, aunque no nos guste. Ok, ok. Entonces, aquí es donde entramos ya, después de entender lo que es el diseño generativo, ya llegamos al diseño paramétrico. ¿Y qué es este diseño paramétrico? Pues se trata de un recurso innovador que consigue a través de una técnica avanzada de diseño digital. Para obtener un modelo paramétrico con la computadora, se inserta una serie de parámetros, que son los inputs, en un software especializado, y de esta manera se controlan diversas propiedades, como pueden ser lo que decíamos hace un momento, en este caso dice altura, longitud, ubicación, ancho, todos estos van a ser los parámetros que podemos manipular. Esto implica tener un control total del diseño, porque como yo doy los parámetros, yo después puedo ir modificando parámetros y voy viendo los resultados. La computadora me los arroja en pocos segundos o de inmediato, y entonces yo modifico la altura y puedo ver cómo se modifica el precio, o modifico el largo y puedo ver cómo se modifica la cantidad de material, y entonces yo empiezo a trabajar con parámetros y los voy controlando, los voy moviendo. Esto implica que lo más importante en el diseño paramétrico es el proceso, no el resultado final. El resultado final siempre habrá un resultado final, pero lo más relevante es el proceso y sobre todo que el diseñador tenga el control total de ese proceso. Cuando dicen que esto es deshumanizador, yo digo que es al revés. Es cuando más
fortalezas y capacidades humanas necesitamos. Justo lo que estaba pensando, que a veces pensamos que la computadora hace todo y que nosotros como, por eso mencionaba la estrategia, ¿no? O sea, el hecho de nosotros poder decir, bueno, ya me diste el material, ahora yo tengo que meterle más coco, ¿no? Le tengo que meter más ingenio para poder producir cosas más innovadoras, ¿no? Así es, vamos a convertirnos en programadores, casi, casi. Esta información y esta alimentación que le vamos a dar a la máquina, la instrucción, es programación al final. Entonces, a eso es hacia donde va la industria de todo, de construcción, del diseño, todo. De esta manera, con estos parámetros podemos crear ilimitados volúmenes geométricos. Esto es lo que decíamos, que son muy vistosos, que dan movimiento y fluidez, pero son como unas masas que se van deformando conforme modificamos los parámetros. Pero no solamente eso, como la pregunta que nos hacías, no solamente está destinado a hacer figuras vistosas, sino a realizar o a solucionar problemas, por ejemplo, de ciudad, a pensar en dónde debe de estar ubicado un conjunto habitacional, dónde debe de haber un punto de conexión en cuanto a movilidad, transporte. Todo esto también funciona de esa manera y se aplica de esa forma, no solamente para crear formas vistosas como las que podemos ver aquí, ¿no? Evidentemente, con toda la tecnología actual y todo lo que implica la industria 4.0 podemos imprimir mobiliario de este tipo, que es muy sencillo de hacer porque ya le ingresamos la información a una cortadora láser y va agarrando estos paneles y los va cortando de la forma exacta para generar estos muebles. Eso sí, son muchas aplicaciones. Claro. Sin embargo, pues no es lo único, porque podemos parametrizar programas arquitectónicos, podemos parametrizar procesos sociales, ¿no? Por ejemplo, cómo es la ciudad, y a partir de ahí podemos encontrar rutas óptimas para evitar tráficos o cosas de este tipo. O sea, lo que nos ofrece hoy el diseño paramétrico es impresionante. Lo importante es entender cómo funciona y desarrollar los algoritmos correspondientes, que mientras más inteligencia le metamos a esos algoritmos, sobre todo producto de investigación, y aquí los investigadores son fundamentales porque ellos nos van a hacer esa parte, para que después los diseñadores puedan aprovechar esos datos y desarrollar los algoritmos más útiles, ¿no? Para diversos procesos de la vida toda. Y en términos de diseño, repito, en todas las escalas, desde diseñar un arete hasta diseñar la ciudad, todo está por hacerse en términos de diseño paramétrico. Oye, pero también multidisciplinar, ¿no? O sea, al momento que dices justamente de la investigación, tiene que ser multidisciplinaria. Sí, porque ahora vamos a requerir también de programadores, de matemáticos, de sociólogos, de urbanistas, de antropólogos, de artistas, de todos. O sea, sí, esto implica, evidentemente nos movemos hacia un tema de los sistemas complejos. Nuestra educación positivista, racionalista, mecanicista, lineal, ya quedó atrás. Nos tenemos que abrir a la transdisciplina, a los sistemas complejos, a los temas de frontera y trabajar así. De hecho, ya las escuelas de diseño, de arquitectura, etcétera, también se van a tener que abrir en sus planes de estudios y vamos a tener que irnos a otras facultades o escuelas a trabajar con sociólogos, con psicólogos, con matemáticos, y ellos van a venir a las escuelas de diseño y esto nos va a enriquecer a todos. Ahí es donde está el 4.0 de la educación. Exactamente, justamente. Que pensé justo cuando estabas hablando de los tráficos, de la parte urbana, digo, ahí ya también incluyen los actuarios, por ejemplo, para ver esta secuencia. Entonces, ¿cómo esta gran aplicación, ahora le llamas la revolución de la educación, la 4.0, ¿no? O sea, es un cambio total y continuo. Así es, y fomentar estas competencias o habilidades de los futuros trabajadores, de la futura mano de obra de trabajo, donde van a tener que desarrollar mucho esta empatía, el poder manejar mejor trabajo en equipo, porque definitivamente al estar en contacto con tantas disciplinas, pues necesitamos fortalecer nuestra forma de comunicarnos, de entendernos. Entonces, toda la educación o todo el enfoque de la educación 4.0 va dirigido a fortalecer las habilidades blandas que ahorita vamos a comentar. Perfecto. Así, las competencias blandas que implican, sobre todo por esto que estamos hablando de la transdisciplina, de los trabajos colaborativos, pues habilidades de comunicación. Inevitablemente necesitamos mejorar nuestra comunicación
en los cursos de las universidades deberá haber, deberá haber cursos de comunicación asertiva, de gestión de emociones, de trabajo colaborativo, de todas estas cuestiones, porque ahora vamos a tener que trabajar no aislados. La educación 4.0 no implica ser técnicos en software, porque eso ya lo hacemos. Y eso es relativamente fácil. Lo difícil es la parte humana. Como esto está cambiando mucho, lo primero que tenemos que hacer es ser flexibles. El que no sea flexible se quedó. Tenemos que ser muy flexibles para estar siempre abiertos a los cambios, a incorporar nuevas tecnologías, pero por otro lado, en el otro extremo, tenemos que desarrollar mucho pensamiento crítico para no ser presa de la tecnología, para que no nos llegue el Black Mirror, porque entonces salió peor la cosa. No somos técnicos, ¿no? Simplemente autómatas, sino al contrario, ¿no? Exactamente. Perfecto. Es entender quién está al servicio de quién. Claro. Y es cuando pues entramos ya en este tema de la educación 4.0. Primero, para entender qué es la educación 4.0 hay que entender qué no es, porque hay muchas confusiones en este sentido. La educación 4.0 no es educación a distancia, no es conectarse y dar clases en Zoom, no son videollamadas, eso no es educación 4.0. No es utilizar proyectores y antenas e internet en cosas y poner pizarrones digitales y cosas así. Eso no es educación. Solo eso no es educación 4.0. Tampoco es utilizar diferentes presentaciones, puede ser en PowerPoint o en cualquier otro programa que genere diferentes formas para expresar nuestros temas. Tampoco eso es educación 4.0, ni solamente utilizar alguna plataforma digital para dar clases en línea, que sería como unas aulas virtuales con la plataforma de Moodle o con Google Classroom o con Blackboard o con Zoom o con todas estas que existen. ¿Qué sí es educación 4.0? Ahí está. Pues el aprendizaje de las competencias del siglo XXI. Entonces, si se dan cuenta, la parte educativa para responder a la cuarta revolución industrial va más enfocada a competencias humanas, no a uso de tecnología. Y ahí es donde está lo interesante. La educación 4.0 se centra en la adquisición de estas competencias del siglo XXI, pero especialmente en todas aquellas que no pueden desempeñar los robots, es decir, no actividades automatizadas. Entonces se enfoca en la creatividad, en la comunicación asertiva, o sea, sabernos dar a entender, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo, la innovación, el fortalecimiento de redes de trabajo y de colaboración, en la inteligencia emocional, la resiliencia, todo esto que nos hace humanos es en lo que se va a enfocar la enseñanza de la educación 4.0. Por lo tanto, el protagonista de esta educación es el estudiante, el alumno, ya no hay que decirle alumno, sino estudiante, hay que cambiar este vocabulario. La educación 4.0 implica centrar el aprendizaje en el estudiante y no en el profesor, como se ha hecho durante mucho tiempo. Coloca al estudiante en el centro de la educación y no tanto en el profesor. La educación 4.0 no está centrada primariamente en los contenidos, en lo que va a aprender el alumno que el profesor le va a dar, en eso no está enfocado. Está centrado en hacer alumnos competentes, que son aquellos que saben y que saben hacer y aplicar lo que están aprendiendo. Una parte muy relevante de la educación 4.0 es que debe ser aplicable. Por lo tanto, hay que buscar que se trabaje en problemas, en resolver problemas. Entonces, hay que plantearles problemas que impliquen un reto cognitivo y que lo desarrollen, lo resuelvan aprovechando la tecnología correspondiente. Entonces, no se trata, a ver, vamos a diseñar unos tenis, ¿no? Y pues ya los diseñamos, este quedó bonito, este no tanto, este salió muy caro, o sea, eso ya no está bien, sino vamos a plantear un problema. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo tener unos zapatos para turistas, ¿no? Que solamente van a estar durante 10 días en otro lugar y para no llevarlos en el equipaje, mis zapatos y que me ocupen espacio, ¿cómo puedo yo desarrollar algo que sea rápido, barato, económico, funcional y desechable y que a su vez sea reciclable? Ese es el problema. Y entonces ahora voy a resolver ese problema. Entonces ahora como profesores nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para plantear problemas inteligentes
que impliquen un reto cognitivo que los alumnos resuelvan, sobre todo a partir de la aplicación de estas tecnologías. Y entonces habrá simulación, impresión 3D, de los datos obtienen, utilizar el Internet de las cosas para sensorizar distintas experiencias, etcétera. Ahí es donde va a entrar para llegar a un resultado final, pero lo más importante será el proceso. Y en ese proceso, pues toda la comunicación y el intercambio de saberes que vamos a tener que desarrollar. Y aquí es cuando el profesor tiene que considerar los estilos y tipos de aprendizaje de sus alumnos, las inteligencias múltiples predominantes en su grupo y hacer la planeación de su curso considerando esta diversidad que tenemos en el aula. Porque los alumnos, todos los que están tomando clases, pues definitivamente son diferentes y aprenden mejor de distintas maneras, porque tienen más desarrolladas las diferentes inteligencias. Entonces, esta parte del diseño de nuestras clases es muy importante en este enfoque. Es una chambota para los profesores. O sea, nos están poniendo un montón de trabajo. Nosotros, profesores, somos o debemos ser el agente de cambio en este nuevo paradigma educativo. Como lo vemos aquí. Ya, ahí le dejamos. No. Por ahí va el tema. Ok. Entonces, ¿cómo podemos esperar para un futuro cercano estos vertiginosos avances tecnológicos? Pues yo creo que el futuro cercano, primero, la vida cotidiana y la industria ya nos rebasó. Vamos caminando para allá. Lo que tenemos que hacer en las universidades, en las escuelas, es ya cambiar. Hay que modificar planes de estudio, hay que hacer programas muy agresivos, muy fuertes de capacitación docente, ¿sí? Tenemos que entrarle a todos estos temas de las competencias blandas, comunicación asertiva, gestión emocional, y también debemos entender cómo está funcionando la tecnología, cuáles son los softwares más apropiados, pero no entenderlos como manejo de paquetería, como manejo o aprender un curso de Revit o de Grasshopper, sino más bien la esencia que está detrás de esos softwares para verdaderamente sacarles provecho, especialmente el software paramétrico, que si entendemos en profundidad lo que son los árboles de datos, por ejemplo, que a lo mejor nos va a costar mucho trabajo, pero ahí es donde vamos a tener que hacer uso de matemáticos, de ingenieros en sistemas y asociarnos con ellos. No podemos hacerlo solos desde nuestra propia trinchera, como somos todos los diseñadores mirándonos el ombligo. Siempre somos como México, ¿no? El ombligo de la luna, los diseñadores. Y no es cierto. Somos parte de un entramado mucho más complejo. Entonces sí vamos a requerir asociarnos y trabajar en conjunto con otras disciplinas. Claro, perfecto. Muy bien. Pues bueno, ya estamos cerca del final de nuestra charla. Me gustaría ver si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta. Rocío, ¿te gustaría hacer alguna pregunta? Sí, claro, sí, por supuesto. Muy padre su exposición, empezando por agradecerles que hayan utilizado un lenguaje muy coloquial, que yo creo que tanto nosotros los profesores como los alumnos lo entendimos. Efectivamente, escuchamos la palabra matemáticas y a mí el cerebro como que me empieza como a funcionar así, ay, qué cosa, me espanto, la verdad así como que me espanta, pero al mismo tiempo se me hace muy interesante todo esto que dicen cuando estaban explicando lo del diseño generativo y todo, o sea, yo como diseñadora gráfica, lo primero que me vino a la mente fue cómo funciona el Waze, por ejemplo, de que se le va metiendo los datos y nos van dando diferentes opciones y nosotros tomamos la decisión de ruta que mejor nos conviene, ¿no? Yo quisiera nada más hacerles una pregunta en cuanto a me queda un poco la duda de, yo puedo hacer una investigación en el área que sea, no importa, pero al momento de yo estar metiendo los datos, bueno, yo me pregunto a lo mejor, pues es muy tonta mi pregunta, pero ¿a qué es a lo que le meto los datos? ¿A programas especiales para ello o nosotros desde el momento en que estamos
queriendo diseñar algo, ¿también tenemos que diseñar ese programa o cómo funciona? Eso es lo único que me queda ahí medio la duda. Gracias. Sí. Sí existen ya programas especializados para diferentes resultados, ¿no? Ah, ok. Y lo que estamos buscando es una respuesta formal a algo. Hay muchos programas para eso, como puede ser Grasshopper junto con Rhino, el Rhinoceros, funciona de esa manera. O si queremos hacer un análisis de ciudad, pues hay mucho software libre en la red, por ejemplo, NetLogo. NetLogo es otro programa que ya trae precargadas cierta programación, en lenguaje de programación, y tiene una forma muy sencilla de ingresar los parámetros o los datos. Vienen ciertas plantillas ya prediseñadas y prehechas para poder generar estos resultados. Entonces, sí, las dos opciones son válidas. Utilizar los programas actuales que ya tienen cierta estructura o diseñar el mismo programa que nos va a dar los resultados que estamos buscando. Ah, Y ok. la mayoría del software paramétrico tiene la opción de que se le agreguen cosas y se le enriquezcan. Por ejemplo, en el Grasshopper encontramos un plugin nuevo que se llama Syntactic, que está increíble para diseño arquitectónico. Y ese o sea, el Grasshopper lo hizo David Rutten y el Syntactic lo hizo otro grupo de investigación allá en Londres. Del space syntax, de la sintaxis del espacio. Entonces, esta teoría ya tiene muchos años. Entonces, lo único que hicieron estos programadores fue reinterpretar esta teoría y traducirla a un lenguaje de programación, convirtiéndola en un plugin que se puede instalar y agregar a Grasshopper. Entonces, sí se diseñó un plugin especializado en lo que se está buscando para estos resultados. Ay, qué padre. Bueno, está padrísimo. A mí, bueno, lo primero que me viene como docente a la cabeza es que pues todo este trabajo que se tiene que hacer es un trabajo de investigación en equipo y aparte multidisciplinario. No es posible hacerlo uno solo, sino el trabajo, sobre todo en equipo, compartirse. Me ocurre algo así como trabaja el cerebro que da información, recibe información y comparte y intercambian, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra. Me parece que hay una pregunta. ¿Quieren contestarla? Sí. ¿La leo? Sí. Pregunta Ana Pérez. ¿En México existen instituciones que estén aplicando la educación 4.0? ¿Cómo podrían los profesores cambiar sus métodos de enseñanza para que se adapten a este modelo de educación? Y respecto a la primera pregunta, sí, el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, a través del doctor Emanuel Merchán, que es pionero de este paradigma educativo aquí en México, ya está implementando esta manera de educarse o de modificar planes de estudios en el Poli. Ahorita la escuela que ya lo hizo fue la ESIME, me parece que el plantel de Azcapotzalco, donde ya todo su plan de estudios se movió hacia el 4.0. Y ahí ya ellos ya lo están haciendo fuerte y él ahorita también está coordinando un programa con la Secretaría de Educación Pública. Ya tienen algunos cursos MOOC levantados en la página de la SEP que se llama México X, que es una plataforma de cursos MOOC. Ahí ya empieza a ver. ¿Cómo podrían los profesores cambiar sus métodos de enseñanza? Bueno, o sea, es lo que decíamos, necesitamos mucha capacitación. Necesitamos gente que ya esté metida en esto, que empiece a implementar programas de actualización docente para que a su vez pueda bajar al parejo de los planes de estudio, ¿no? Entonces implica una modificación tanto administrativa como didáctico-pedagógica importante. Pero también personal, porque muchos profesores les da terror el cambio, están tan a gusto en su círculo de confort y han dado la clase igual tanto tiempo que les genera mucho ruido poder hacer este tipo de cambios. Entonces, es la invitación a que borren un momento y que hagan así un paréntesis en lo que ya conocen. Volver a aprender, ¿verdad? Volver a aprender, abrirse a esto. No significa que lo que ya saben está mal, ¿no? Significa que lo pueden poner en pausa un momento para poder recibir esto de una forma más abierta. Y una vez que ya comprendan toda esta visión, retomar lo importante de lo que ya saben,
que es mucho. Nada más son procesos, son enfoques distintos. Perfecto. ¿Sí? ¿Una pregunta más? ¿Sí? Pregunta Juan Pablo Ramírez. Cuando llegue la quinta revolución industrial, porque va a llegar, ¿cómo creen que sea? Uy, eso de jugarle al futurólogo es bien difícil. No lo sé cómo vaya a ser, pero yo creo que la quinta revolución industrial va a llegar sobre todo a partir de la cuestión ambiental, que esa también ya es urgente. Y vamos a tener que modificar ahí, seguramente con apoyo de la tecnología, toda nuestra forma de vida para volvernos más sustentables, más ecológicos. Esto va a implicar cambios muy radicales en la economía, en los modelos económicos, en el uso de los recursos. Yo creo que por ahí va a llegar la quinta revolución industrial y no creo que tarde mucho. Ok, bueno, una más y ya. Ya estoy. Pregunta Carlos Alejandro. Supongo que muchos programas o aplicaciones tendrán que actualizar su software. ¿Hay algún programa que como diseñadores ya nos dé este software paramétrico que antes no? Hemos parametrizado siempre. El que sepa usar Excel, eso es parametrizar. El que sepa manejar fórmulas en Excel, generar gráficas, vincular hojas de Google Sheet en Google Drive para poder generar desde formularios, exámenes, todo eso es parametrizar. Entonces, muchos programas ya lo tienen. Los que yo manejo, los que yo puedo comentarles que sí tienen esto y que se han actualizado, en cuanto a la construcción, pues es Revit y con esta herramienta o este plugin de Dynamo es como se parametriza mejor o se previene y se programa hasta procesos de obra, ¿no? Y en cuanto a Rhino, el plugin que lo soporta o lo apoya en este parametricismo es Grasshopper. Esos son los que ubicamos, pero todo es parametrizable. Les digo, desde lo más sencillo de manejar o saber utilizar matrices o hasta correspondencia en un Word, en el que generas cartas de forma automática, cambiando nombres, direcciones, correos, coordinarlo con Outlook para que se manden solitas a diferentes correos, eso son instrucciones, son algoritmos. Entonces, casi todos ya lo tienen, solamente que no llegamos a utilizarlos completamente. Los subutilizamos. Así es. Muy bien, pues hemos llegado al término de nuestra sesión, de nuestra mesa de discusión. Les agradezco muchísimo toda su generosidad, ¿no? En compartirnos todo lo que han aprendido, lo que han aplicado. La verdad es que la Facultad de Diseño está realmente muy agradecido por todo lo que nos han brindado y seguramente a los alumnos les será de mucha utilidad. Entonces, si me permiten nada más hacerles partícipe de sus reconocimientos. A ver, permítanme. A ver, ahí está. Este es para Armando, ¿no? Muchísimas gracias. La Facultad de Diseño, la Universidad de Anáhuac, México, otorga el presente reconocimiento a Armando Carranco de Planeación Holística Interior por su participación en el 17º Congreso Internacional Diseñar para la Humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, Bueno. a ver, permítanme ahora el de Midori. Es exactamente, bueno, parecido, ¿no? La Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac, México, otorga el presente reconocimiento a Midori Endo en Planeación Holística Interior por su participación en el 17º Congreso Internacional Diseñar para la Humanidad como panelista y nos firma la directora, la maestra Blanche Toffel Quiñones. Les agradezco muchísimo a los dos, de verdad, como amigos, como compañeros, estoy muy agradecida por que hayan aceptado esta invitación. Espero verlos pronto también. Oye, Caro, ¿nos podrían dejar sus datos, por favor? Sus Claro. mails. Sí, Claro. en este momento los escribo aquí en el chat. Muchísimas gracias. Los escribimos en el chat. De hecho, pues. Sí, gracias. Gracias a todos, felicidades y a entrarle a las capacidades blandas y la tecnología inmersiva. Sí, muchísimas gracias. Voy a escribir en el chat, Sí. ¿eh? Sí, claro. Gracias, Midori. Hasta luego, muchachos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.
Ahí están nuestros correos. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos. Padrísima la plática. Se los Gracias, agradezco. hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.